semejanza con los temas del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Tanto es así de que en el libro de interpretación bíblica entre los hebreos, llamado Midrash, no Mishnah, sino Midrash, que significa buscar, investigar o estudiar, ellos en ese libro escriben de que hay una correlación directa entre cada libro, del libro del Pentateuco, de la Torá, como ellos le llaman, al libro de los Salmos. Y es que, si ustedes recordarán, el libro de los Salmos se divide en 5 grandes divisiones, 5 libros. Entonces ellos dicen de que hay una correlación directa, que así como en los primeros salmos, del 1 al 41, habla mucho de la creación, de los inicios, de la revelación de Dios, cómo Dios se ha revelado. También dicen que en el segundo libro, que va desde el capítulo 42 hasta el 73, dicen ellos de que en esta parte se observa muchísimo más aspectos de redención, de esclavitud, de redención, de liberación. Y cuando uno estudia los salmos, realmente nota algún tipo de apoyo para esa situación. Sin embargo, creemos de que aunque esas son deducciones humanas, tienen algún tipo de razón, en el sentido que hay mucha semejanza entre los libros del Pentateuco con el libro de los Salmos. De hecho, ellos escriben cuando comienza el libro de los Salmos diciendo: así como Moisés dio a Israel los 5 libros de la Torá, David dio a Israel los 5 libros de los Salmos. Los 5 libros de los Salmos. Vamos a estudiar el Salmo 44, no completo porque ya lo estudiamos parte el miércoles, lo siento hermano, pero tenía que comenzar por alguna parte. Y el miércoles pasado vimos los versículos del 1 al 8. Sin embargo, le voy a comentar un poco de qué tratan los versículos 1 al 8, al menos de todo el Salmo. Salmo 44 son 5 fases de la oración del creyente en medio de la crisis. Y eso para que nosotros como iglesia aprendamos a orar en este mismo sentir cuando atravesemos aflicciones. La vida del cristiano no es una vida color de rosa, no es una vida libre de dificultades. De hecho, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo nos advirtió diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Y eso no es una posibilidad, es una aseveración, es seguro, en el mundo tendremos aflicción. Otros maestros bíblicos han argumentado basado en eso semejanzas como que somos soldados en territorio enemigo. Y eso es lo que somos en este mundo. El mundo es hostil a Cristo, el mundo es hostil a todo lo que tenga que ver con Cristo. Usted mencione algo de Cristo, inmediatamente lo vetan públicamente. O sea, no hay posibilidad pública en algunos países o algunas plataformas de hablar acerca de Jesús. Es totalmente prohibido. Sin embargo, sí es fácil hablar del pecado, sí es fácil hablar de cualquier otra cosa. Que un artista se suba a un escenario público con una Biblia en la mano es vetado inmediatamente. Pero que alguien suba con la bandera de todas estas cosas, de movimientos actuales, LGTB, Q+, C, no sé qué más hay en eso, ya parecen abecedarios esos. La misma confusión de la gente realmente, no tienen certeza, están confundidos, cegados por el pecado. Pero es evidente de que no hay... Somos agentes extraños en un mundo de pecado y vamos a sufrir, algunas veces por nuestro propio pecado y otras veces por el pecado de otros, y otras veces sencillamente porque la voluntad de Dios así lo quiere. No sabemos todas las respuestas, no sabemos por qué ocurren eso son parte de la soberanía de Dios. Pero sí entendemos que hay un propósito para cada cosa que ocurre en nuestras vidas. En este salmo el salmista está afligido. Hay
un profundo dolor en su corazón porque hay cosas que no puede explicar. En los versículos del 1 al 3, por ejemplo, se habla de la conmemoración de las obras de Dios. El salmista comienza a recordar lo que Dios ha hecho antes, tanto con su pueblo como de manera personal con el pueblo del salmista, con el pueblo de manera histórica, allá en el Éxodo, en la conquista de la tierra prometida, y luego en los tiempos del salmista. Versículos 1 al 4 es evidente eso, y luego el versículo 4 al 8 él agrega: tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos actuales, nuestros, no los antiguos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Los versículos 4 entonces al versículo 8, el salmista muestra una confianza plena en la gracia de Dios en medio de esa crisis. O sea, en medio de la crisis se muestra una confianza plena. Ahora vamos a estudiar entonces los versículos 9 al final del capítulo, versículo 26, y vamos a anotar allí otras tres fases de la oración de este salmista. Pero vamos a leerlo todo, si les parece, para que no andemos ahí como cortando vara de dónde está sacando eso. Así que lo leemos todo y nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios. Dice Dios en su palabra: el músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo.
y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te suplicamos en esta mañana que tú puedas guiarnos en este estudio y que tú puedas glorificarte, que tu palabra sea expuesta, que tu pueblo sea transformado y que aquellos que no son creyentes puedan venir al arrepentimiento, Señor. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado y nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este salmo también hay una cosa más que podría decirse, es que hay como tres perspectivas acerca del salmo. ¿En qué contexto se dio? Normalmente en los salmos, la superinscripción que está arriba, abajo de los títulos, creemos que son parte de los manuscritos originales, o sea, son parte inspirada del texto. No así los títulos, pero sí las superinscripciones. Y algunas veces ellas dan el contexto histórico, dónde ocurrió, cómo ocurrieron, qué estaba ocurriendo cuando el salmista escribe. En este caso no hay nada, como en la mayoría de los salmos. Pero al leer el libro es claro de que ocurren varias posibilidades. La primera es que el salmo haya sido escrito en los tiempos de David, y que sea David en los tiempos específicos cuando David ya había sido ungido como rey, pero todavía no había tomado posesión de su trono. David está actuando, los hijos de Coré están recopilando palabras de David, probablemente cuando él está dirigiendo al pueblo en medio de ese caos. ¿Recuerdan ustedes? En la transición hay un caos ahí que nadie sabe de quién. Algunos decían de que querían ser fieles a la casa de Saúl y que David era un impostor, era un hombre que quería aprovecharse del trono de Saúl, y hubo mucha confusión en ese tiempo, y probablemente, dicen algunos, fue en este contexto que se da esto. Pero hay ciertas cosas que hacen dudar, y otros también sostienen de que realmente los tiempos son los tiempos de Ezequías. ¿Recuerdan cuando el Rabsacés llega con el ejército asirio y trata de conquistar Jerusalén? Y Ezequías, al ver esto, al ver la condición en la que se encuentra, va al templo y abre las cartas o los edictos que han llevado estos asirios, y le dice a Dios: Señor, aquí estamos, necesitamos de tu ayuda. Y se acuerdan que Dios responde por medio del profeta Isaías, que estaba profetizando en los tiempos de Ezequías, y le dice que va a dar la victoria. Y recuerden que Asiria no llegó a Jerusalén de un solo, sino que conquistó primero el reino del norte unos años atrás. Entonces probablemente esta sea la mejor opción al considerar el contexto de lo que está pasando. Aún hay otros, pero aún hay otros que dicen de que este salmo se escribió en el periodo de los Macabeos, en el periodo que se le llama intertestamentario, en los 400 años de silencio, cuando no hubo revelación de Dios. Y en ese tiempo, dicen ellos, es cuando está ocurriendo esta situación, porque el salmista no nos está dando nada. Pero eso implicaría que el libro de los Salmos fue escrito muy tardíamente, y no es posible. No es posible. De hecho, la mayoría de los salmos están escritos en el contexto de David o de los reyes, más específicamente. Solo hay unos cuantos que fueron escritos por Moisés. Recuerdan el Salmo 90, creo que es escrito directamente por Moisés. Bueno, una vez dicho eso, entonces vemos que hay como fases en este salmo, donde el salmista comienza recordando primero lo que Dios ha hecho con su pueblo en la historia, y luego sigue declarando lo que Dios ha hecho ahora con él y con su pueblo, En esta segunda parte, los versículos 4 al 8, hay una confianza plena del salmista en la gracia de Dios a pesar de la crisis. El salmista está confiado en que Dios va a librar, pero se nota un tono muy distinto en los versículos 9 al 16. De ahí en adelante, si usted se fija, hay ciertas palabritas que se repiten.
pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante de nuestros enemigos, nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido a las naciones, has vendido a tu pueblo de balde, nos pones por afrenta de nuestros enemigos, por escarnio y por burla. O sea, en otras palabras, el salmista hay una confesión honesta en la crisis. El salmista está argumentando: tú has hecho todo esto, tú eres la razón de nuestro infortunio, tú eres la causa última. Aunque has dejado que otros lo hagan, tú eres al final la causa primaria de las cosas que nos ocurren. La confesión del salmista, esta confesión honesta de sus pensamientos: tú nos has desechado. Los versículos 9 al 12, eso es claro. Notamos cómo el salmista responsabiliza a Dios de su experiencia agobiante. Dice: pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos. Y este hecho de que habla de salir con nuestros ejércitos podría de alguna manera apoyar el aspecto de que sea en los tiempos de David que se está desarrollando, porque en los tiempos de Ezequías no se nota que haya muchos ejércitos saliendo, aunque sí lo sabían. Pero el salmista, en el versículo 9, sí dice: nos has hecho avergonzar. Realmente debería decir: nos has hecho que nos avergüencen, que nos estén avergonzando. Habla de afrentar, de hacer daño, de causar vergüenza, de humillar. Se dice, por ejemplo, de los habitantes de Lais, que vivían sin que nadie los perturbase. Esa es la misma palabra avergonzar que se usa en este salmo: perturbar. También vituperar se usa en ese mismo sentido, vituperar. La palabra está afirmando o está diciendo que están siendo afrentados, están siendo consumidos, están siendo hostigados. Hay una hostilidad activa que ha sido llevada a cabo por un instrumento humano, pero bajo la dirección divina. Dios era el responsable. Debemos notar que el salmista considera que toda la hostilidad y la aflicción que recibe su pueblo se debe a que Dios los ha desechado. Pone el salmista la responsabilidad en Dios. Nos has hecho, nos hiciste retroceder, nos saquean, porque tú lo has determinado así. Noten cómo el salmista está siendo tremendamente honesto, porque si somos claros, si estamos convencidos de la soberanía de Dios y nada ocurre sin que Dios lo haya establecido así, entonces cada cosa que ocurre en nuestras vidas también es responsabilidad de Dios. Aún aquellas que duelen, aún aquellas que angustian, nada está al azar, nada ocurre al azar, todo tiene un propósito. Y el salmista está claro con eso. O sea, no quiere sonar abusivo delante del Señor, no quiere sonar irreverente, pero sí quiere ser honesto con lo que está pensando. Él no está escondiendo sus pensamientos, él no está actuando de manera estoica como muchas veces los cristianos lo hacen. No, Señor, el diablo, por favor ayúdame, que el diablo me está tentando. No, algunas veces debemos de ser honestos, es nuestra propia concupiscencia, no es el diablo, es nuestra propia maldad, nuestro corazón engañoso y perverso, no es el diablo. Y debemos de ser honestos también de que muchas de esas cosas están ocurriendo bajo la dirección de Dios. El salmista no quiere
de alguna manera acusar a Dios de injusto, como muchas veces nosotros sí lo hacemos. Señor, ¿y por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, leo tu palabra, oro, ayuno, doy ofrenda, no, aquí no damos diezmo, pero doy ofrenda, y yo soy fiel, Señor, yo me levanto a orar. ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Bueno, porque Él es Dios y Él es sabio, nosotros no. Él es soberano y nosotros no. Para el salmista, Dios está entregando a su pueblo como a ovejas que desfilan para ser sacrificadas, lo cual era incongruente a causa de la inocencia que Él va a proclamar en los versículos 17 al 22. No sabe cómo explicar eso. O sea, en el versículo 17 al 22 Él va a declarar su inocencia. O sea, esto que nos ha venido no es por culpa de que te hayamos abandonado tu ley. No es por culpa de eso, Señor. O sea, Él está argumentando delante del Señor y está proclamando: esto que nos ha venido no es una consecuencia del pecado. Y note que en los versículos 13 al 16 Él va a hacer una confesión honesta de sus sentimientos, lo que Él siente. Ahora sus pensamientos primero y ahora sus sentimientos. Él quiere ser honesto con Dios de lo que Él está sintiendo en sus emociones sobre esta situación, sobre esta crisis. Él le dice en los versículos 13: nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Y noten aquí, versículo 15: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Notemos ahí que el salmista ahora ahora explica lo que él siente. La vergüenza es su único compañero. Delante de los impíos del mundo, Dios lo ha hecho hacer que sus enemigos se burlen de su estado. Ellos menean la cabeza. Menear la cabeza habla de sacudir la cabeza en señal de burla, dice un diccionario. Es como una señal de desprecio, burla, dice otro. Al parecer el salmista está recibiendo esa burla, ese desprecio por su condición, como quizás Job también lo recibió, o como quizás sus vecinos y mis vecinos, al verlo emproblemado a usted y a mí, dicen: ¿y qué no sos cristiano? ¿Por qué las cosas no te van bien, amor? ¿Qué no tenés un Dios todopoderoso, pues? ¿Qué no decís vos de que si orás y cantás, todas las cosas te van a salir bien, pues? O sea, recuerden que ellos solo han escuchado mala teología, no han escuchado buena teología, entonces por eso sacan esas conclusiones. Pero en el versículo 15 el salmista es claro. Hay un paralelismo sinónimo ahí que aclara la confusión de mi rostro, de la cual habla él al principio. La confusión de mi rostro me cubre. El salmista está absolutamente avergonzado, no tiene explicaciones, no tiene respuestas. Si alguien le preguntara por qué les ha venido esta situación o por qué están en esta condición, el salmista no podría hacer otra cosa sino encogerse de hombros y decir: no sé realmente. El salmista no sabría responder, no tiene una explicación para ello. Los comentaristas Cale y Delitzsch, hablando sobre esto, son unos hermanos eruditos en el hebreo bíblico, y ellos dicen: en vez de decir la vergüenza cubre mi rostro, el texto afirma: la vergüenza de mi rostro me cubre. Esto significa, dicen ellos, que la vergüenza domina todo su ser en el aspecto interno y externo. Sobre ese tema, en el sentido radical, aparece también en el Salmo 6 y 11, en el Salmo 34, 6 también.
En el versículo 16 el salmista también continúa este aspecto y dice: por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Hace aún más dolorosa su agonía. La injuria, las palabras deshonestas de aquellos que no saben cuál es la situación, pero se las imaginan y entonces expresan de que la razón de la que está el salmista en esa condición es por pecado que ha cometido realmente. Eres un pecador, estás en desgracia delante de Dios y esa es la razón por la que estás así. ¿He escuchado eso en algunas iglesias? Parecen fariseos. Los fariseos creían que si tú te portabas bien y cumplías toda la ley, nada malo te iba a ocurrir, ibas a ser rico, ibas a tener todo y nunca te iba a pasar nada, como si fuéramos parte, como si no fuéramos enemigos de este mundo, como si este mundo nos amara. El salmista expresa que este vituperio, esta crítica, esta difamación que hacen sus enemigos le agobia, le hunde aún más en su condición. Es prácticamente una burla. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando Jesús está muriendo en la cruz, recibe muchas burlas. Primero de los soldados, golpean su cabeza con una caña, lo abofetean, lo escupen. Todavía el sumo sacerdote o los sacerdotes se ponen enfrente de él: ay, si es el Hijo de Dios, que baje pues, ¿por qué no se baja? Yo siempre que repaso eso con mi familia les digo: realmente piensen ustedes en el poder de Cristo. En ese momento todas las huestes espirituales, los ángeles, dispuestos a acabar con este planeta y el universo entero, si hubiese sido requerido en ese instante. Pero Él no lo hizo. Él soportó las burlas por amor a nosotros, por amor a su Padre. Él iba a cumplir el propósito de su Padre. El propósito de su Padre era salvar a pecadores como nosotros. El salmista no esconde sus emociones delante de Dios. No es un estoico cristiano. Dice: aquí nada pasa, todo está bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, nada pasa, nada pasa, nada pasa. No, dice el salmista: tú los tienes así, Señor. Realmente, ya como dicen algunos muchachos por ahí, bájale 2 rayitas, ya no aguanto, me tienes agobiado, ya estoy a punto de tirar todo. Imagínense que usted va al médico y el médico lo primero que hace en la entrevista, después de saludar obviamente y de decir, comentarle sus honorarios, bueno, eso lo hacen antes, pero de comentarle sus honorarios y saludarlo, le comienza a preguntar: oye, ¿qué sientes? ¿Qué lo trae conmigo? Imagínense que usted llega como paciente y le dice: no, yo estoy bien. ¿Qué le duele? No, nada. ¿Y ha sentido algún síntoma? No, ninguno. ¿Qué le diría el médico? ¿Para qué vino? Y eso mismo realmente hacemos nosotros cuando vamos a la presencia del Señor. Decimos: adoramos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Pero no le decimos realmente lo que pensamos y lo que sentimos, a pesar de que sabemos que Él conoce todo. No lo podemos engañar, no podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón, y las emociones de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente no son ocultos delante de Él. Dios se deleita en la honestidad de nuestras oraciones. Y aquí el salmista está realmente, no se guarda queriendo ser un hombre de fe fingida,
asegurando: no, a mí nada me molesta, en lugar de derramar nuestra alma delante del Señor, en lugar de expresar delante de Él nuestro propio corazón y los sentimientos que nos embargan. Probablemente en esas palabras no va a faltar pecado. Eso se lo dijo Dios a Job: en las muchas palabras no falta pecado. Seguramente, y debemos de cuidarnos en ese instante, porque una cosa es ser honesto delante de Dios y expresar exactamente lo que sentimos, pero debemos recordar que si en eso hay pecado, debemos confesarlo inmediatamente delante de Él. No hacer de que Dios sea el injusto. Eso no estaría bien. Luego en los versículos 17 al 22, noten, después de esta confesión honesta de Él, hay una confusión acerca de los motivos de la crisis. Versículo 17: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. En otras palabras, tú has traído este dolor, tú has traído esta aflicción, y nosotros no nos hemos vuelto atrás de tu pacto, no hemos sido infieles a tu pacto. Hay una confusión por su crisis, porque su crisis no es por infidelidad al pacto. Y aquí el salmista ciertamente ha hecho un examen de su conciencia y de su pueblo. Ciertamente Israel fue infiel muchas veces, de muchas maneras. Las causas sobran si analizamos las escrituras, pero ese no parece ser el caso en este momento. O sea, en otras palabras, no hay motivo aparente en que el salmista encuentre para que Dios haya traído todo eso. Si eso hubiera sido el caso y hubiera habido algún pecado, el salmista estaría presto a confesarlo. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Nehemías, de Jeremías, de Daniel, incluso de Isaías, que confiesan inmediatamente su pecado. Pero en este caso no es así. Al menos en teoría, el salmista debería haber confesado su pecado, si es que hubiera habido un pecado detrás de eso. Pero el salmista había hecho un examen de su conciencia, de sus hechos, de sus obras y de las obras de su pueblo, y no encuentra que haya un motivo, al menos no en el sentido de haber violado el pacto o haberse apartado del pacto. El salmista claramente dice: no hemos faltado a tu pacto. De manera sinónima afirma: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Aquí habla de faltar al pacto, habla de transgredir, de apartarse, de no cumplir el pacto, de ser infiel al pacto. El salmista no ve eso, no ve eso en su pueblo. Pero noten lo que dice: no entiendo para qué nos has quebrantado. No comprendo, Señor. O sea, en otras palabras, yo no sé por qué, cuál es la razón. No encuentro la razón. Si no hemos faltado a tu pacto, ¿por qué nos quebramos? El profeta entendía, o el salmista entendía, que según el Antiguo Testamento, si ellos transgredían el pacto de Dios, de acuerdo con la justicia retributiva de Dios para el pueblo de Israel, descrita en Deuteronomio 28, ellos iban a recibir su merecido. Noten lo que dice Deuteronomio 28, 15 en adelante: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán,
Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú al entrar, maldito tú al salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añubio. Te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. En otras palabras, no voy a oír. Te voy a poner en esa condición y no te voy a oír. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro, no tendrás que comer, pasarás hambre. O sea, el salmista entendía esto, y por eso es que argumenta en los versículos 17 al 19: esto no lo hemos hecho, Señor, no te hemos dejado, no te hemos dejado. Y esto es importante. Noten, hay una confusión, porque su crisis no es por infidelidad tampoco a Dios, no es por idolatría, no es por haber dejado el pacto. En los versículos 20 al 22, Él le dice: si nos hubiéramos olvidado del nombre de Dios, de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día y somos contados como ovejas para el matadero. Obviamente ahí hay una condición. Sí, es una condición que muestra una posibilidad. Si esto hubiera ocurrido, entonces tendrías razón en tratarnos así, en ponernos bajo esta crisis. Pero no ha sido así el caso, no es el caso. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, parece que la idolatría no era la razón. Nótese cómo el salmista habla como representante de su pueblo. Él dice: nosotros no hemos levantado las manos a Dios ajeno. O sea, no hemos adorado, al menos delante de mi presencia, al menos en este tiempo, no lo hemos hecho. Sí lo hicieron en otras ocasiones, sí lo hemos hecho en otras ocasiones, pero este no es el caso. Él dice: ¿no le mandaría esto Dios de nosotros? O sea, ¿no Dios investigaría, no escudriñaría esto, no examinaría y de tal manera que sacara culpables, nos hiciera culpables por eso que hayamos hecho, levantado las manos a Dios ajeno? Pero no es el caso. Noten, en el versículo 22, la crisis es letal. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas de matadero. Esta expresión, por causa de ti, es difícil de entender, porque pueden ocurrir dos posibilidades. En primer lugar, que el salmista esté diciendo que el salmista y su pueblo son perseguidos por su relación con Dios, y por tanto son llevados como ovejas al matadero debido a esa relación con Él. La segunda forma de entenderlo es que el salmista también podría querer decir que Dios es el responsable o la causa de que ellos los lleven como ovejas al matadero. El asunto se complica un poco más cuando consideramos que por causa, esta expresión o esta frase no es parte del idioma original. Algunos comentarios sobre esto, por ejemplo, el siglo XXI dice: por tu causa, o sea, como resultado de nuestra lealtad a ti. Calvino, este comentarista, este reformador muy dotado,
agrega y explica sobre esto: seguramente por tu bien nos matan todo el día. Aquí, dice Calvino, los fieles exigen otra razón por la cual Dios debe mostrarles misericordia, es decir, que están sujetos a sufrimientos no por crímenes cometidos por ellos mismos, sino simplemente porque los impíos, desde el odio hasta el nombre de Dios, se oponen a ellos. Schocken, un comentarista católico, dice: no solo no hemos pecado, sino que sufrimos por nuestra fidelidad a ti, por tu causa. Como quien dice, somos inocentes y mártires. Dios queda comprometido, dice él, con los suyos, no puede seguir hiriendo, no puede desentenderse. El versículo es citado por Pablo en Romanos 8:36, y en aquel contexto Pablo está animando a sus lectores a que ante las aflicciones perseveren, aduciendo en el versículo 37 que los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Algo que concordaría sobre la interpretación que, debido al amor que tiene el pueblo a Dios, son contados como ovejas al matadero. Parece que ese realmente es el sentido que el salmista le da. Señor, te estamos amando, y nuestro amor es lo que provoca el odio, el rechazo, las penurias y las cosas que estamos sufriendo. Y algunas veces, hermanos, si somos honestos, he conocido a varios hermanos que han decidido mejor perder sus trabajos que seguir con un jefe que les está llamando al pecado. Eso es una convicción. Eso es una convicción en que Dios no se goza en la maldad. Algunos de los creyentes de nuestros tiempos tal vez dirían: el Señor al final me va a perdonar. Pero eso sería muy, muy pecaminoso, porque a sabiendas de que algo es pecaminoso, algo es aborrecible delante de Dios, lo hago con la idea de que la gracia de Dios me va a cubrir. Eso es muy complicado, porque podría estar dando señales eso de que realmente esa persona no es creyente. No es creyente. Volviendo al Salmo, el salmista le da una razón más para justificar su incomprensión sobre por qué ha venido estas cosas sobre ellos. Si no han pecado, si no han dejado a Dios, si a pesar de que lo están amando con todo su corazón, toda su mente y toda su alma, y a causa de eso están siendo perseguidos, están siendo burlados, están siendo acosados, Dios no entiende entonces. Sencillamente hay cosas que yo no puedo entender. Hay gente, y existe una frase que una persona dijo un día: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Inmediatamente un buen teólogo replicó: pero eso solo ha ocurrido una vez, hermano R.C. Sproul, y fue hace 2000 años. Le ocurrió a Cristo, porque no hay gente buena, todos somos malos, todos merecemos nada menos que el infierno. Un solo pecado es suficiente para condenarnos. Y también un famoso psicólogo cristiano, psicólogo entre comillas, porque es raro esa expresión entre cristianos, escribió un libro que dijo: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es interesante porque realmente hay cosas que Dios hace que no tienen sentido, y Dios no está obligado a explicarnos todo lo que hace con nuestras vidas, ni las cosas que nos trae y por qué nos las trae.
Eso se lo dijo Dios a Job, ¿se acuerdan? Job 38. ¿Quién eres tú para que me pidas a mí cuenta de las cosas que hago? ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Quién sos tú para pedirme explicaciones a mí de las cosas que hago? Tú realmente no eres quien para pedirme explicación alguna. Puedo usar el teléfono no para ver el Facebook, hermano, sino porque me quedé sin carga en la tarde, sino para ver el resto del sermón. Y por si acaso, estamos usando el teléfono, viendo el Facebook, a ver qué le está pasando. ChatGPT le está pidiendo sermón. Vean, al final, en los versículos 23 al 26, el salmista lanza un clamor desesperado. No es de esa. Bueno, gracias. Ya lo puse aquí, ¿no? Gracias. ¿Dónde está la cosa? Noten, en el versículo 23 al 26, él lanza un clamor por auxilio en la crisis. Es como si el salmista está en la piscina de los problemas, no sabe nadar muy bien, hay tiburones alrededor, aparte de eso ve unas cuantas medusas ahí abajo, ve de toda una tempestad que se acerca, y él comienza a decir: auxilio, auxilio, Señor. Y vean cómo comienza el versículo 23: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Noten cómo el clamor por el abandono percibido, él está clamando porque se siente abandonado. Y esto ocurre muchas veces en los salmos. Si usted lee los salmos, esto lo va a encontrar a cada momento. Los salmistas en muchas ocasiones se sienten abandonados por Dios, sienten que Dios no responde. Y en el mismo sentimiento que usted y yo sentimos a veces cuando oramos por una cosa y no ocurre ninguna cosa, sino que en lugar de eso se terminan complicando más las cosas. Señor, por favor, líbrame de esta gripe. Y cuando va al médico: no tenés gripe, tenés bronquitis, tenés neumonía. Señor, pero yo te pedí que me librara de esta gripe. En lugar de eso has traído neumonía. Sí, el salmista está acá, se siente abandonado. Por supuesto que el salmista sabe que Dios no duerme. El salmista sabe que Dios no duerme. La Escritura lo decía en los mismos salmos y en algunos otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo 121, 3 al 4 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Está hablándole a Israel. O sea, Dios no descansa. El Salmo 33, 18 también dice: aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, está siempre sobre ellos. Ezequiel 34, 11 también lo decía: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, las veré fijamente, tendré cuidado de ellas. Entonces, Dios, ¿por qué? ¿Por qué duermes? Es como para agravar un poco su expresión de dolor y su expresión de necesidad. El salmista dice que Dios parece como si está durmiendo. Señor, la única razón por la que tú no actuaras, estando en la condición en la que nosotros estamos, es que tú estés durmiendo, descansando quizás, o sencillamente estás dejando pasar, a pesar que ves el dolor. Piensa en Cristo. Elí, Elí,
Lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es ese momento donde ya no das más. Es ese momento donde el salmista también está así. Dicen muchos comentaristas que ese fue el momento más duro de la vida y muerte del Señor Jesucristo. El momento donde se percibe abandonado a causa de estar sobre él el pecado de todos los que habría de salvar. ¿Por qué escondes tu rostro?, le dice. ¿Por qué escondes tu rostro? Como si sabes las cosas que nos están pasando y volteas el rostro para otro lado. No quiero verlo. De manera que esos versículos apuntan a una bien conocida verdad en Israel. Dios no duerme. Sencillamente es su voluntad que en este momento el salmista y su pueblo experimenten el dolor. El hecho que el salmista perciba aquí a Dios como durmiendo no lo hace necesariamente un insensato que ignorara las Escrituras. Lo que sucede es que Dios tarda tanto en la respuesta en medio de su angustia, que expresa esta desesperada agonía delante de él. No encuentra explicación alguna para que Dios no actúe. Debido a que no expresa un arrepentimiento, se entiende que desde el punto de vista del salmista no hay pecado que haga retardar la respuesta de Dios. Aunque esto es cierto en el momento específico del salmista, por supuesto, no necesariamente en toda la historia de Israel. En los versículos 25 al 26 hay un clamor por la miseria del alma agobiada. Vean, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Hay dos sentidos aquí. Una que es cuando los conquistan los enemigos y los ponen contra el suelo, y les ponen la bota sobre el pie, sobre el rostro para mantenerlos allí, humillarlos. Y otro sentido es que ellos mismos hayan hecho esto en cuestión de adoración, de imploración. Estar tirados en el suelo era como decirle a Dios: ya no paso de aquí, ya estoy hasta lo último, estoy hasta el suelo, no puedo más ya no me puedes abatir más. Me dijo un hermano un día: es que Dios ya no me puede castigar más de lo que me está haciendo. Me dijo: ¿has leído tu Biblia? Porque se ve que no conoces a Dios. Dios puede hacer eso y mucho más. Nos puede hacer sufrir mucho más. Si no lo ha hecho es porque es misericordioso. Y si por estas palabras que acabas de decir no lo hace, es porque Dios es muy misericordioso contigo. Noten cómo el salmista cierra y dice: levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. El salmista no pide no experimentar dolor. Él quiere la redención de Dios, quiere la liberación de Dios. Y esto muy bien hubiera calzado con un judío piadoso del tiempo del Éxodo. Usted se pone a pensar, muy bien calzaría un judío piadoso diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? No sé, Señor, eran 400 años. Señor, ya, por favor, ya no aguantamos más. Mira cómo nos tratan, miren cómo nos agobian, miren cómo se burlan de nosotros. El salmista percibe a sí mismo como estando derrotado, cayendo al polvo, sin esperanza. Una metáfora militar, estar con el pie sobre
la cabeza sobre el cuello. Luego el salmista en el versículo 26 exclama, suplica ser liberado de su tormento. No ve ninguna otra salida, no ve ninguna otra forma de salir de la situación. O eres tú o es nada. No hay otra forma. Juan Calvino, hablando sobre esto, dice en una parte anterior del Salmo, se había jactado de la firmeza de su fe, pero para mostrarnos que al usar este lenguaje no se jactaba de sus propios méritos, no reclaman aquí alguna recompensa por lo que habían hecho y sufrido por Dios. Están contentos de atribuir su salvación a la bondad inmerecida de Dios como la única causa de ello. El autor del precioso himno Lo Entenderemos fue W.B. Stevens. Fue un pastor metodista que vivió entre los años 1862 y 1943. Originalmente este himno tenía por título Farther Along, que significa más adelante. Fue traducido al español por Francisco Cook. Y en la primera estrofa y el coro, en la primera estrofa dice: cuánto tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal me acecha a mí. Noten que él está expresando esto como una tentación de Dios. Y luego el coro responde: entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y hablando sobre Stevens, ¿y qué lo motiva a escribir esto? Tiene una historia muy particular. Antes de su conversión experimentó la muerte de un tío cercano con solo 48 años, en la flor de la juventud. Su hijo mayor murió un par de años, a los 17 años, un par de años después, a los 17 años. Después de su conversión y trabajo como misionero, experimentó la muerte de todos sus hijos. Él le tocó enterrar a todos sus hijos, aún trabajando como misionero y entregando su vida a ellos. Escribió este himno con profunda convicción de que nuestros sufrimientos en nuestro peregrinar en la tierra no siempre tendrán explicación lógica, pero un día, cuando estemos en el cielo, nos recordaremos que todo valió la pena, porque todo lo que hicimos en esta tierra fue por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Podremos por fin ver al que nos salvó, al que nos redimió. Todo sufrimiento, toda angustia en este mundo, toda pérdida en este mundo no tendrá ningún valor, ya que nos haga apaciguar del gozo de encontrarnos con nuestro Salvador. ¿Qué cosa es la que usted teme más perder? ¿Qué cosa le harían a usted renunciar a la fe si lo perdiera? Para algunos quizás unas cuantas cosas, para algunos quizás personas, su esposa, sus hijos. Para muy pocos quizás nada. Si lo pierdo todo, aún si lo pierdo todo, está bien, porque un día me daré cuenta en la presencia del Señor que eso era parte del propósito de Dios, para acercarme más a Él. No sé si he hecho esta ilustración aquí. Los pollitos, cuando se sienten amenazados, no corren para el palo de mango,
No corren ni siquiera para donde el gallo, corren para abajo la mamá gallina. Porque los pollitos que no tienen mucho cerebro, que se diga, que no tienen razonamiento humano, entienden que allí habrá protección. Cuando vemos agobiados, hermanos, en las dificultades de la vida, debemos de correr a Cristo, buscarnos más a Él. No hay otro lugar donde vamos a encontrar consuelo, donde vamos a encontrar su protección, su cuidado, donde vamos a percibir su cuidado, solo bajo sus preciosas manos. Un libro que se llama Seguros en las manos de Dios. Muy interesante. Cuando los niños pequeños mueren, nuestra convicción, cuando no tienen uso de razón aún, nuestra convicción es que la gracia del Señor los salva y los lleva a la presencia de Dios. No hay ninguno de ellos que se vaya a perder. Creemos que todos ellos van a estar en la presencia del Señor. Hay varios pasajes que respaldan eso. No es el tema ese aquí. Pero es importante notar, en la aflicción recurrimos a Dios, corremos a Dios, buscamos a Dios, le clamamos a Él. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias porque ha sido bueno, Señor. Todas circunstancias en nuestras vidas son realmente niñerías nuestras. Son falta de la confianza y la sabiduría y el poder que tú tienes, Señor. Al final, tú decides hacer con nuestras vidas. Hemos declarado que tú eres nuestro Señor. Y un esclavo no decide lo que hace su Señor. Tú, que eres nuestro Señor, decides qué haces con nosotros, que somos esclavos tuyos. Lo único que te clamamos, Señor, es que en el momento de la prueba y de la dificultad, de la pérdida del dolor, de la enfermedad o la necesidad, no abramos nuestra boca, no inclinemos nuestro corazón al pecado, Señor, sino que en lugar de eso, te alabemos por lo que tú eres. Adoremos tu nombre y recapacitemos de que lo mejor está por venir cuando estemos en tu presencia. Que no habrá nada más satisfactorio, ni siquiera lo mejor en esta vida se puede igualar al momento cuando estemos en tu presencia, Señor. Agradezco por mis hermanos y suplico por ellos que están atravesando un momento de dificultad, un momento de crisis como el salmista acá. Que aprendan a orar, Señor, en base a esas frases que el salmista presenta aquí. Señor, ayúdanos a todos, porque todos genuinamente, Señor, hemos por mucho tiempo quizás corrido a ayudas falsas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. El Señor los lleve con bien.